Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urtiaga y esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de estudios en el libro de Levítico. Hoy día vamos a continuar nuestro recorrido por el capítulo 19, capítulo que nos está expandiendo de una manera bien hermosa, bien profunda y bien exhortativa, que la santidad que la nación de Israel tiene que vivir no es una santidad ubicada exclusivamente en el tabernáculo y cada vez que ellos presentan sacrificios. No. La santidad que Dios desea de su pueblo es una santidad, es ser apartado, es ser único en todas las áreas de tu vida. No es solamente en el área de acercarme a la iglesia, sino tiene que ver con lo que hago, tiene que ver con mi familia, tiene que ver con mi sexualidad, tiene que ver en cómo obedezco a Dios, tiene que ver hasta en mi trabajo en el campo, lo vamos a ver el día de hoy, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nuestra vida no está dividida entre los domingos en la iglesia y nuestro día a día en la semana. Todo nuestro día, todos los días de la semana, nosotros tenemos que vivir siendo santos porque nuestro Dios es santo. Recordemos que a partir del capítulo 17 de Levítico el enfoque del libro ha cambiado. Al principio es cómo me acerco a Dios, para alabarlo, para pedirle perdón, para purificación, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que Dios me prescribe para que yo me pueda acercar? Pero a partir del 17 en adelante es cómo me mantengo como pueblo santo delante de Dios, cómo debo vivir mi día a día, cómo debo andar en santidad a diferencia de las naciones que rodean a Israel. Por lo tanto, hemos visto que el capítulo 18 se enfocó muchísimo en la sexualidad. Es todo un capítulo enfocado en la sexualidad porque a Dios le importa nuestra sexualidad y quiere que nuestra sexualidad sea santa. Pero el capítulo 19 ya cambió un poco. El capítulo 19 es como que estuviera profundizando y expandiendo el decálogo, los 10 mandamientos, pero en el libro de Levítico. Podríamos decir que el capítulo 18 y el capítulo 19 son los 10 mandamientos en Levítico. Y hemos visto ya el tema de la idolatría, hemos visto el tema de la familia, hemos visto el tema de los sacrificios, y hoy día vamos a continuar viendo algunas lecciones importantes para nosotros el día de hoy. Siempre lo que estamos haciendo es ver cómo lo aplicaba Israel y cómo lo debemos aplicar nosotros. Así que dicho esto, para entrar en contexto, vamos a leer los primeros 8 versículos que hemos avanzado en las 2 clases anteriores. Y luego le vamos a tratar de sacar el jugo a los 9 o al 9 y en adelante. Dicho esto, vamos al texto como tal y nos vamos a Levítico capítulo 19, nos vamos al versículo 1 y leemos lo siguiente. El Señor habló con Moisés y le dijo, habla con toda la congregación de los hijos de Israel y diles, ustedes deben ser santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Cada uno de ustedes debe respetar a su madre y a su padre y respetar también mis días de reposo. Yo soy el Señor su Dios. No vayan en pos de los ídolos ni hagan para ustedes dioses de fundición. Yo soy el Señor su Dios. Cuando ustedes me ofrezcan como sacrificio una ofrenda de paz, ofrézcanlo de tal manera que yo lo acepte. Lo sacrificado deberán comerlo el día que lo ofrezcan y el día siguiente. Si algo queda para el tercer día, deberán quemarlo, pues comerlo al día tercero es una abominación y no la aceptaré. Quien coma eso cargará con su maldad por haber profanado lo que se consagró al Señor y será eliminado de su pueblo. Lo que hemos leído a continuación ha sido lo que hemos estudiado en las 2 clases anteriores. Hemos hablado acerca de la idolatría, acerca de la importancia de los días de reposo para la nación de Israel. Hemos hablado el día de ayer acerca de los sacrificios y cómo nosotros el día de hoy en el nuevo pacto podemos presentarle sacrificios al Señor. Esto es lo que hemos visto en las 2 clases anteriores, que las pueden ver en el canal de YouTube, que ya están subidas ahí. Ahora el Señor se va a enfocar mucho en mostrarle a Israel que la forma en la que ellos se conducen hasta en su trabajo tiene que ser una forma muy distinta a el de las naciones que rodeaban Israel. Vamos a agregar lo siguiente. Lo que vamos a leer a continuación es algo que las naciones que estaban alrededor de Israel no tenían presente. Esto es algo único de Israel. Recordemos que lo que estamos viendo en Levítico y también lo vimos en Éxodo es que cuando Dios establece el antiguo pacto, que va a contener lo que se conoce como la ley de Moisés, lo que Dios quiere hacer es distinguir a Israel en todos los aspectos del área social. Quiere distinguir a Israel en el área de adoración, en el área hasta de comida para Israel.
Por lo tanto, el enfoque del antiguo pacto era distinguir a Israel de las naciones. Esto ya ha cambiado en el nuevo, pero es el enfoque principal del antiguo pacto, que la nación de Israel marque la diferencia a la luz de las demás naciones, como nación. Por lo tanto, vamos a leer los siguientes versículos y vamos a ver algo bien interesante que quizás algunos conocen y otros no, que tenía que suceder dentro de los contornos de Israel. Vamos al versículo 9 y leamos qué es lo que el Señor le propone a Israel como pueblo santo. Versículo 9. Miren lo que dice el texto. Cuando coseches tu trigo, no ciegues hasta el último rincón de tu campo, ni espigues la parte cegada. No rebusques tu viña, ni recojas las uvas que se te caigan. Déjalas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor, tu Dios. Si se dan cuenta, el mandamiento del Señor aquí es para el área de la agricultura. Sea que estás sembrando uvas, sea que estás en el campo espigando. Dentro de este contexto de Israel con sus tierras y su producción, una de las cosas que Dios les dice es: hijos míos, pueblo mío, ustedes cuando cosechen no van a cegar hasta el último de su campo. Todo lo que caiga en medio de todo este proceso de siega lo van a dejar ahí. No es como que, ay, se me cayó una espiga, se me cayó un racimo, se me cayó un manojo de trigo, lo voy a recoger. Si se te cayó, lo vas a dejar ahí. Y no vas a espigar, no vas a recoger, no vas a cegar hasta lo último de tus plantas. Vas a dejar algo prudente por detrás. ¿Por qué? Porque esto se lo vas a dejar a los pobres y a los extranjeros. O sea, lo que Dios le está diciendo a la nación de Israel es que ustedes como un pueblo mío van a tener que ser generosos. No solamente con las personas que tienen necesidad, sino también con el extranjero que viene de otro lado. Eso es algo que yo quiero que ustedes pongan en práctica. Si nos ponemos a pensar en nuestro mundo consumista, en nuestro mundo que quiere acaparar todo, esto es algo radical para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, generalmente, en la cultura en la que crecimos y en la que estamos creciendo, si tú puedes crecer y tener más y más y más y más, uy, eso es lo mejor. Por lo tanto, tú vas a cegar, tú vas a tener hasta lo último. Dejarle a los pobres, dejarle a los extranjeros, a las huérfanas, a los viudas. No, 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 esto es mío, yo lo he trabajado, esta tierra me pertenece a mí. Lo que Dios le quiere enseñar también a la nación de Israel a través de esto es que, ojo, la tierra no te pertenece a ti. La tierra, diría el Señor, me pertenece a mí. Yo te la estoy dando. Por lo tanto, hay una ley de generosidad que tú tienes que tener presente. Ser generoso es parte de mi carácter. Por lo tanto, tú tienes que ser generoso, así como yo soy generoso. Eso es lo que Dios le está diciendo a la nación de Israel en este contexto. ¿Qué cosas aprendemos nosotros aquí? Lo primero que me viene a la mente, que es interesante, es que Dios no le dice a la nación de Israel: miren, ustedes van a ser generosos, no tienen que ser ambiciosos y cegar hasta lo último, pero no quiero que tú, dentro de tu prosperidad, tú agarres al pobre y tú coseches por él. Tú cosecha por él y llévale al pobre y dale cierta cantidad. Dios no dice eso. Lo que Dios dice es lo siguiente: ustedes lo que deben hacer es dejarle al pobre y al extranjero para que él venga y él mismo coseche y él mismo trabaje y recoge lo que ha quedado aquí para que él pueda comer. Si se dan cuenta, Dios no está en contra de que el pobre o el extranjero trabaje por su sustento. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces uno mismo se da cuenta: si yo apoyo a tal persona sin que esta persona mueva un dedo, yo no le estoy haciendo un bien, sino le estoy haciendo un mal. El Señor no quiere que el pobre se siente y espere que le caiga el alimento del cielo. No, yo voy a velar por el pobre. Yo quiero que ustedes velen por el pobre. Pero el pobre tiene que moverse. El pobre tiene que trabajar. No va a abrir la boca y todo se le va a dar en su boquita sin que él haga nada. Él tiene que ganarse de todas maneras el sustento. Pero ustedes van a ser parte de aquellos que le dan ese sustento a aquellos que no tienen los medios para tener un trabajo o no tienen una tierra. Sea un pobre dentro de su pueblo o también sea el extranjero. Qué interesante es que el extranjero es tratado aquí como alguien que es parte del pueblo, como alguien que tú tienes que apoyar. Nuestras culturas hoy en día, no todas, pero en gran número, con todos estos problemas que ha habido de inmigración, hemos empezado a ver quizás con recelo
con desprecio al extranjero que viene a nuestros países. Eso es algo que era inconcebible dentro del pueblo de Dios. El pueblo de Dios tenía que ver al extranjero con amor y tenía hasta que apoyarlo. Esto es hospitalidad. Y Dios le va a decir a la nación de Israel en otros textos que ellos tienen que apoyar al extranjero porque ellos tienen que recordar de dónde han salido. Ellos fueron extranjeros en la tierra de Egipto y Dios los prosperó. Por lo tanto, así como ellos fueron extranjeros, ahora tienen que tratar al extranjero con amor y con generosidad. Por lo tanto, el principio es claro para nosotros. El principio es, seamos generosos. No queremos acumular todo para nosotros, sino sirvamos y apoyemos al necesitado, al extranjero, pero también tengamos presente de que no significa que le vamos a regalar todo a la gente, sino que la gente se tiene que ganar su propio sustento, porque a veces nuestro apoyo, en lugar de hacer bien, hace mal. Y por eso tenemos que discernir correctamente cuándo es que podemos ayudar sin que la otra persona necesariamente trabaje y cuándo es que solamente vamos a ayudar si la otra persona se esfuerza para conseguirlo. Y para eso tenemos que pedirle sabiduría al Señor. Hay un texto que quiero compartir con ustedes paralelo a este, que está en el libro de Deuteronomio. En Deuteronomio, donde se sigue expresando la ley, Dios va a repetir este principio. Y voy a ponerlo en pantalla. El texto está en Deuteronomio 24, los versículos 19 y nos vamos hasta el 22. El texto dice lo siguiente. Dios hablándole a Israel dice, cuando ciegues el trigo de tu campo y dejes algún manojo en el campo, no regreses a recogerlo. Déjalo allí para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Así te bendecirá el Señor tu Dios en todo lo que hagas. Cuando sacudas tus olivos, no recorras todas las ramas que dejes tras de ti. Déjalas para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Cuando vendimies tu viña, no rebusques lo que se haya quedado. Déjalo para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Acuérdate, versículo 22, que fuiste esclavo en Egipto. Por lo tanto, yo te mando que actúes así. Qué interesante es, por eso les comparto el texto de Deuteronomio, que aquí se extiende un poco, se explica un poco más, que es no solamente para el pobre y el extranjero, sino para los huérfanos y las viudas. Y que la nación de Israel tiene que recordar, acuérdate que tú fuiste extranjero. Por lo tanto, trata también a los extranjeros con el mismo amor que tú hubieras querido ser tratado cuando estuviste en Egipto. Es algo que Dios está dejando claro a nosotros. Por lo tanto, el principio creo que es claro. Nosotros tenemos que ser generosos, así como nuestro Dios ha sido generoso con nosotros. Así como nosotros queremos ser tratados, debemos tratar a los demás. En la ley de Cristo, en el Sermón del Monte, una de las cosas que el Señor va a decir es que nosotros deberíamos acumular tesoros en el cielo y no en la tierra. Y aquí podemos ver una forma de acumular tesoros en el cielo. Cuando tú ayudas al necesitado, cuando tú eres generoso con tu prójimo y no buscas acumular todo para ti y buscas más bien dar, estás acumulando tesoros en el cielo y no en la tierra. Esto Jesús lo va a expresar en Mateo capítulo 6. No solamente eso, sino que el apóstol Pablo también cuando le pide a la iglesia en Corinto que apoye económicamente a las iglesias que están pasando necesidad, una de las cosas que Pablo va a decir es que nosotros al dar al necesitado, al dar al que está pasando por un momento difícil, estamos imitando a Dios. Y Pablo va a decir lo siguiente, que nuestro Dios, siendo rico, se hizo pobre para que ahora con su pobreza nosotros seamos enriquecidos. Dios, el creador del universo, se hizo pobre, se hizo como nosotros, para que al hacerse pobre como nosotros, hombre, a través de su pobreza, nosotros podamos ser enriquecidos. Es un principio que vemos en el mismo ser de Dios, en la misma persona de Dios. Por lo tanto, nosotros como discípulos, si queremos vivir en santidad, debemos ser generosos. Qué interesante es que a veces no entendemos la santidad así. A veces entendemos la santidad como que, bueno, santidad es ir a la iglesia, santidad es pasar tiempo orando, santidad es leer mi Biblia, santidad es no amargarme con mi prójimo. Pero nunca vemos santidad es apoyar al necesitado, al huérfano, a la viuda, al extranjero. Así que tenemos que ser generosos, así como nuestro Dios es generoso. Y esto sucede generalmente fuera de las cuatro paredes de la iglesia, por si acaso. Así que es en mi día a día que yo vivo en santidad al ser generoso con los demás y no ser avaricioso. Eso es lo que el Señor está expresando en estos dos versículos. Pero el texto no sigue ahí.
El texto continúa, el texto sigue avanzando y nos va a dar otro ejemplo importante que la nación de Israel tiene que tener presente para vivir en santidad. Vamos al texto nuevamente en Levítico, vamos a Levítico 19 y vamos a leer los versículos 11 y 12. Dice el Señor lo siguiente: no hurtes, no engañes, no se mientan el uno al otro, no juren falsamente en mi nombre, ni profanen así mi nombre. Yo soy el Señor, su Dios. Aquí vemos una lista bien interesante. La lista es: no hurtes, no robes, no mientas, no engañes, no tomes el nombre de Dios en vano. Si se dan cuenta, es la repetición del mandamiento octavo, no robes, del mandamiento noveno, no mientas, del mandamiento tercero, no tomes el nombre de Dios en vano. Por lo tanto, lo que está haciendo el Señor es como recordarle a la nación de Israel: recuerden lo que les dije en el Sinaí, lo que les dije audiblemente yo. Recuérdenlo, pónganlo en marcha, pónganlo en práctica. Eso significa vivir en santidad. Cuando hay la oportunidad de robar, tú no lo vas a hacer. Cuando hay la oportunidad de mentir, no lo vas a hacer. Cuando hay la oportunidad de jurar en mi nombre y lo haces falsamente sabiendo de que no lo vas a cumplir, no lo hagas también. Esas son formas en las cuales tú tratas a tu prójimo que no van a reflejar mi carácter si tú robas, si tú mientes y si tú juras en falso. Mi pueblo no hace eso. Por lo tanto, tenemos que examinarnos el día de hoy y preguntarnos: ¿soy una persona que soy conocida, por más que digo seguir a Cristo, que roba, que miente, que su palabra no vale nada, que su sí no es sí y su no no es no, que en buena cuenta estás tomando el nombre de Dios en vano? ¿Realmente estamos viviendo así? Si estamos viviendo así, realmente no estamos mostrando una vida de santidad. No estamos viviendo como Dios quiere que vivamos. Él quiere que su pueblo sea santo, así como Él es santo. Ser santo significa que no eres un ladrón. Ser santo significa que no eres un mentiroso o mentirosa. Ser santo significa de que tu palabra vale, de que no juras en falso, sino que cuando prometes, prometes y cumples. Por lo tanto, debemos ser conocidos de esa manera. Qué triste es saber de que muchas personas no se acercan a Dios o tienen un bajo concepto del cristiano, del discípulo de Cristo, porque lo que ven los discípulos de Cristo es exactamente esto: hurtan, mienten, su palabra no vale nada, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos esta mañana si yo estoy cayendo en estas cosas. Quiero ver si tengo para poner en pantalla un texto que quería compartir con ustedes en el libro de Efesios, donde el apóstol Pablo le habla a la iglesia en Éfeso y les deja claro esto: ustedes ahora ya no tienen que vivir robando, sino más bien lo que ustedes trabajan con sus propias manos, úsenlo para su propio consumo, pero también para bendecir a otros. Como que Pablo mezcla el tema de no robar con el tema de ser generoso y lo une. Antes tú hacías esto, ahora haces todo lo contrario. Trabajas, consigues tu sustento, pero no solamente es para ti. Tienes que ser generoso con el prójimo. Si lo tengo en pantalla, lo voy a poner. Está en Efesios capítulo 4, versículo 28. Pablo le dice a la iglesia en Éfeso lo siguiente: el que antes robaba, que no vuelva a robar. Al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. El texto es clarísimo, el mandamiento es directo y lo podemos ver expresado en el libro de Levítico en el capítulo 19. Así como la nación de Israel tenía que ser generosa, Pablo hace exactamente lo mismo. El que antes robaba, antes de que tú fueras parte del pueblo de Dios, antes de que conocieras la sabiduría de Dios, antes de que tuvieras el poder de Dios y quisieras obedecerlo, antes tú robabas, pero ahora ya no debe ser así. Alguien podría decir: Horacio, pero esto es muy lógico, ¿no? Es obvio, yo no debo robar. No es tanto así. A veces nosotros no nos examinamos a nosotros mismos y empezamos a tomar actitudes, acciones y cosas similares que realmente nos muestran: sí, estoy robando. Es triste saber de que hay muchos hermanos en la fe que ponen como excusa de que en sus trabajos, en sus empleos, como todo el mundo lo hace, ellos no pueden ir en contra de la corriente. Conocí una vez un amigo, un gran amigo mío, que me dice: Horacio, yo trabajé en una embajada y en la embajada era común de que cuando viniera un cliente y tuviera una consulta para hacer cualquier cosa que se podía hacer por internet gratuitamente, tú no le dijeras eso.
Que la persona venía, por favor, quiero hacer un cambio de nombre, mi apellido está mal escrito. Pues estoy poniendo un ejemplo que no es real. Tú podrías decirle, señor, vaya a la página web, esta es la página web, pone esta opción y cambia su nombre. Eso es gratuito, así que lo puede hacer tranquilo. Ya era una cultura dentro de la embajada, me estoy poniendo embajada, pero realmente no recuerdo muy bien dónde era que tú no le podías decir eso al cliente. El cliente venía y decía, sí, quiere el cambio de nombre, bueno, son $200. Por lo tanto, el señor tenía que pagar y tú sabiendo que lo puede hacer gratuitamente y ayudarlo, en buena cuenta te volvías un usurero, le quitabas ese dinero y decías, no, ni siquiera le das la opción. Y él me dice, yo me gané un montón de problemas en mi trabajo, porque obviamente venía alguien y me decía eso, y yo le decía, sí, entra a la página web y usted lo puede hacer gratuitamente. Si quiere se lo hago yo, pero le va a costar esto. Así que en verdad la decisión está en ti. Uy, eso le causó un montón de problemas en su trabajo. Y yo debo suponer que hay un montón de hermanos en la fe, quizás algunos de los que estamos aquí, que pueden decir, Horacio, yo estoy en la misma situación, pero yo no soy como tu amigo. Yo sí sigo la corriente, porque si no voy a perder mi trabajo quizás, porque si no me van a ver mal, y por lo tanto termino robando, porque eso es robar por si acaso. Entonces aquí tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. La forma de vivir no es solamente dentro de las cuatro paredes de la iglesia, es hasta en esos aspectos que nosotros marcamos la diferencia. Y si el mundo se nos va en contra, que se nos vaya en contra. Dios no nos ha prometido algo distinto por si acaso. Tenemos que vivir en santidad. Y vivir en santidad significa dar esos pasos de obediencia y de ser luz y sal en un mundo que va en una dirección contraria. Y también conversado con algunas personas que me dicen, Horacio, yo he trabajado en el municipio. Y en el municipio el Estado nos manda cierta cantidad de dinero y nos dice, bueno, esto es para sus viáticos. Pero nosotros no gastamos tanto en los viáticos. Entonces, lo que hacemos es, sí, gasté tanto. Y lo demás, que es un montón de dinero, me lo quedo yo. Yo conversando y pensando decía, si yo trabajara en el municipio, me ganaría la bronca de todos los trabajadores ahí. Porque ¿quién iba a ser el aguafiesta que va a decir la verdad? Horacio. Pero si uno es creyente, si uno ha decidido seguir a Cristo, tiene que ser el aguafiestas muchas veces. Porque no servimos al hombre, sino servimos a Dios. Por lo tanto, tenemos que analizarnos cada uno de nosotros si estamos cayendo en esto. Si tú quieres vivir en santidad, no hurtes, no tomes el nombre de Dios en vano, no jures falsamente y también no mientas. Y en todas estas cosas están los ejemplos que les he dicho esta mañana. Por lo tanto, yo creo que estos dos aspectos son importantes para meditar el día de hoy. El primero es la generosidad. Seamos generosos, apoyemos al huérfano, a la viuda, a cualquiera que tenga necesidad, al extranjero, que es algo que lo vemos hoy en algunos contextos como algo malo, el extranjero, el que viene a mi país, se mete, no lo queremos ayudar, lo vemos con desprecio. No, en el pueblo de Dios era contrario. Nosotros hemos sido extranjeros, decían los israelitas, tenemos que amar al extranjero. Nosotros podríamos decir lo siguiente, porque alguien podría decir, Horacio, yo no soy extranjero, yo vivo en mi país, pero tú eras extranjero del reino de los cielos. Tú eras extranjero, tú eras extraño al reino de los cielos, pero ahora has sido adoptado, ahora eres parte de un nuevo reino, por lo tanto también eras extranjero. Por lo tanto tienes que tratar con amor y con generosidad a aquel que sigue siendo extranjero, aquel que todavía no ha creído en Cristo, aquel que todavía no es parte del reino de los cielos, pero también aquel que viene a tu país y realmente está pasando una situación difícil. Yo creo que aquellos que hemos salido del país y hemos ido a otros lugares, podemos decir, es recontra difícil. Y donde deberíamos poder encontrar apoyo, ánimo, ayuda, es dentro del pueblo de Dios. Eso es importante. Y lo segundo es el tema del hurto, la mentira, que tu palabra no valga nada. Son cosas que estos tienen que cambiar en nosotros. Porque si nuestro Dios es santo, nos ha llamado a nosotros también a ser santos. Así que hagamos una radiografía de nuestras propias vidas y hagamos los cambios necesarios. Porque si amas a Dios, significa que quieres vivir en santidad. Así que así vivamos a partir de ahora. Dicho esto, espero que este pequeño tiempo devocional haya sido de edificación para ustedes. Quería avanzar un poco más, pero ya sería extenderme casi hasta la media hora de live. Así que vamos a dejarlo aquí y ya el día de mañana seguimos avanzando, Dios mediante, hasta el versículo 18. Así que espero que haya sido de edificación este tiempo para ustedes. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor, hágamelo saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, muchísimas gracias por haberme prestado atención en este espacio de tiempo. Estamos haciendo live en dos cuentas separadas el día de hoy y en los días pasados. Así que si quieren un live donde aparezcan las imágenes en pantalla, donde aparezcan los textos bíblicos, etcétera, etcétera,
pueden darse una vuelta por mi cuenta secundaria, que yo supongo que en el transcurso de las semanas también va a estar con problemas técnicos, pero si no tienes ningún problema y solamente quieres escucharme, la cuenta principal está bien, solo que se me ve un sol en la cabeza por la luz, que eso sí no se nota en la cámara profesional. Así que ahora vamos a pasar un tiempo de preguntas y respuestas. Voy a tratar de leer los dos chats lo más seguido posible, intercambiar para no quedarme en un lado y en otro. Muchas gracias, gracias por su apoyo. Una de las formas en la cual me pueden apoyar, aprovecho esto, es dándole tap a la pantalla, porque así permiten que el algoritmo de TikTok alcance a más personas. También pueden compartir el live, eso me ayuda un montón. Y también me pueden apoyar a través de los corazoncitos quiéreme. Si me puedes apoyar con un corazoncito quiéreme, te lo agradecería un montón, porque eso apoya mucho o le enseña al algoritmo de TikTok que el canal tiene alcance y que hay una comunidad detrás y por lo tanto va a promocionar más el contenido. Dicho esto, voy a arrancar con el chat del canal secundario. No sé por qué vi que empezaron a mandar un montón de corazoncitos. Ya me han silenciado el live en el estudio 2 veces, así que ya es un problema que esperemos que algún momento se resuelva. Y voy a ver dónde me quedé en los saludos y los voy saludando. ¿Ok? Ya había saludado a Leti. Por aquí tenemos a Pau, ya le había respondido su pregunta. Tenemos por aquí a Esther, hasta California. Esther, un abrazo, bienvenida, buenos días. Por aquí tenemos a Otaner, buenos días, un abrazo, Otaner, bienvenido. Por aquí Nícida dice, Pastor, Juan 20:22 y Hechos 2, no logro entenderlo. Como Hechos 2, Nícida, es un texto muy amplio, voy a tratar de apoyarte por la comunidad de WhatsApp, ¿ok? Así que si puedes, Nícida, me vuelves a repetir esta pregunta y me la explicas un poco más quizás en la comunidad de WhatsApp para ayudarte luego del desayuno. Porque para leer Hechos 2 o explicarte todo Hechos 2 nos tomaríamos mucho tiempo. Así que te apoyo por la comunidad de WhatsApp, ya que estás por ahí. Pau dice, no me hagan ir a la otra cuenta a defender a mi México, dice. Por aquí, Iliana se ha tomado el rol de moderadora muy en serio y ha dicho, bienvenidos, dejen sus preguntas o comentarios en orden y sin repetirlas, por favor, dice. Gracias, Iliana, gracias por tu apoyo. Quiero saludar a Luz, un abrazo, Luz, bienvenida, buenos días. Por aquí, Karina, un abrazo hasta Tacna, bienvenida. Tenemos Estrellita, dice que en el otro live estaba muy mal la señal, qué pena eso. Por aquí tenemos a Mónica, un abrazo, Mónica, hasta Lima, bienvenida. Por aquí en el mundo de Sinam Roll, que es Katy Escobar, dice, la ley Levítico el sábado como mi chicharrón y hago mi clase de iglesia, dice Katy. Gracias, Katy. Por aquí vamos a seguir leyendo. Tenemos a Henry Fisher hasta Lima, buenos días. Por aquí tenemos, a ver, otros comentarios, son más que todos saludos. Quiero saludar a Jocelyn hasta Huaraz. No veo ninguna pregunta, veo puros corazoncitos. Por aquí Paola dice, como el dicho que dice, no le des pescado al que te pida de comer, mejor enséñale a pescar. Ah, un buen comentario, Paola, buen dicho. No lo había escuchado yo antes, creo que lo he visto en algún video por ahí de internet, pero sí es cierto, Pau. Hay veces que la mejor ayuda que le podemos dar a otros es hacerlos trabajar por su propio alimento. Hay veces que apoyar al necesitado, en lugar de ser un bien, es un mal. Porque es necesitado porque esa persona quiere. O esa persona simplemente está buscando apoyo y no quiere mover ni un solo dedo, y eso está mal. Interesante que Dios sí movía a los pobres, a los huérfanos, a los extranjeros. Ok, yo los voy a proveer, pero ustedes tienen que trabajar. Ustedes van a tener que esforzarse y trabajar en el campo. Un libro donde vemos en la práctica este mandamiento es el libro de Ruth. Si tú lees Ruth 2, los versículos 1 al 7, aunque les animaría a leer los 4 capítulos de Ruth, es un libro donde vemos a Ruth que viene como extranjera, una moabita, ser servida de esa manera. Así que es bien chévere eso. Quiero saludar a Gladysita. ¿Cómo estás, Gladysita? Bienvenida, buenos días. Por aquí han mandado un montón de corazones. Otaner dice, si un adicto a algo me pide colaboración, ¿qué debería hacer? Negársela, Otaner. Ahora, yo creo que una buena forma a veces de apoyar a una persona que está sufriendo con adicciones y te está pidiendo algo, le puedes dar un plato de lentejas, en un sentido, obviamente estoy hablando simbólico, ¿no? O sea, algo de comer, no dinero, porque si no se lo va a ir a gastar en su droga. Por lo tanto, no sería bueno, no es sabio. Yo creo que eso sí nos queda claro a nosotros, que tú no puedes apoyar económicamente a una persona que sufre de adicciones, porque obviamente va a caer en sus adicciones gracias o por culpa de ti. Por lo tanto, ahí tenemos que aplicar mucha sabiduría. Vamos a ver, por aquí tenemos a Becky. Dice, en Ruth y vos se ve ese ejemplo. Cuando él deja, sí, muy bien, Becky. Por aquí Ismael dice, y si alguien es generoso y lo postea para que lo vean, solamente Dios conoce su corazón, Ismael.
Ahí sí tendríamos que nuevamente examinarnos nosotros. Ok, si yo soy generoso, ¿lo estoy haciendo para el aplauso de la gente o lo estoy haciendo porque realmente quiero servir a otros con lo que Dios me ha dado a mí? Vas a encontrar de todo, Ismael. En su mayoría, lamentablemente, las personas que son generosas y lo muestran públicamente porque hay algo detrás. No todas son así, así que no puedo generalizar. Así que cada uno conoce su corazón. Si yo sé que tropiezo por este pie, cojeo de esta pata, como decimos, no voy a postearlo. Porque yo sé que lo estoy haciendo, que lo estoy posteando para llamar la atención. Por lo tanto, cada uno tiene que examinarse y pedirle al Señor que nos examine y nos muestre bien dónde está nuestro corazón. Gracias, Ismael. Por aquí dice Ana Luisa, en este live sí están bloqueados, en el otro sí se pueden enviar. Gracias, Ana Luisa, sí. Cuando estamos haciendo live en estudio nos está pasando este problema. Lamentablemente TikTok está pésimo. Por eso hay un montón de gente que se está saliendo de TikTok de hacer transmisiones en vivos. Por aquí Iliana dice, amar al que es diferente a nosotros. Muy bien. Por aquí Laura dice, muchas gracias. Gracias a ti, Laurita. Iliana dice que no es la luz, es la aureola de santidad, dice. Ok, vamos a leer luego del comentario de Iliana un comentario más y luego pasamos al chat del grupo principal. Cotar dice, ¿cómo estás, Cotar? Bienvenido. La ley del Sinaí quedó destruida, dices, puntos suspensivos. Te refieres a los 10 mandamientos, ¿cierto? Buena pregunta, Cotar. Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento y vemos el Antiguo Pacto, una de las cosas que vas a ver característica de toda la ley, que es parte del Antiguo Pacto, es que el Señor va a atar cada uno de los mandamientos de la ley constantemente con yo soy el Señor tu Dios. Dios no va a darle a Israel, mira, esta ley o este grupo de leyes son más importantes, son separadas, este grupo de leyes son menos importantes, las estoy poniendo por el momento nada más, y este grupo de leyes son menos importantes aún, por lo tanto, en algún momento las puedes obedecer, otras no, quizás en el futuro van a desaparecer, estas no, estas sí, y las separa como en una estructura de grupos distintos. No vas a encontrar nada de eso en el pensamiento judío, en el pensamiento israelita. Para el israelita, ellos han entrado en un pacto con Dios y Dios les ha dado su ley, que es su sabiduría, para que ellos vivan como su pueblo. Esta sabiduría de Dios está expresada no solamente en los 10 mandamientos, sino en todas las cosas que hemos visto. Es más, por ejemplo, en Levítico capítulo 18, capítulo 19 y en adelante, vamos a seguir viendo mandamientos que no necesariamente son parte de los 10, pero que brotan a veces de los 10. Y en otros casos vamos a ver mandamientos de que no tienen nada que ver necesariamente con los 10, pero que están unidos a los 10. O sea, no podemos separar la ley y decir, no, no, no. Tenemos, por un lado, la ley moral, que es la importante, la ley ceremonial, que más o menos, la ley civil, que bueno, para tratar bien al prójimo es necesaria. No vas a encontrar una división así. La ley es una, es la ley, no son las leyes. Por lo tanto, la ley moral, ceremonial y civil, como algunos quieren dividirla, es una. No puedes agarrar lo que te conviene y lo que no. Por ejemplo, si nosotros vemos el cuarto mandamiento, el sábado, que es generalmente el problema radical de muchas personas que siguen ahí guardando la ley de Moisés. Una de las cosas que van a decir, no, el sábado es un mandamiento moral, es un mandamiento que se tiene que guardar. Pero cuando uno sigue leyendo la ley, va a encontrar que de este mandamiento cuarto se desprenden muchas cosas más. Por ejemplo, parte de guardar el día sábado la luz de Israel es que no pueden prender fuego en el día sábado. Por eso es que los judíos, siendo consistentes con esta verdad, ellos no prenden las luces los días sábados. Ellos ni manejan carros, porque al encender el carro hay combustión y prenden fuego. Ellos se van al punto literal de entender, si Dios me ha prohibido prender fuego en sábado, yo no lo puedo hacer. Si no estoy quebrando el mandamiento de Dios. El mandamiento cuarto también se desprende en las penas para aquellos que las quiebran. El cuarto mandamiento implicaba que si alguien lo quebraba en Israel tenía que morir a pedradas. Había pena de muerte por quebrar el día sábado, por apedreamiento. Por lo tanto, estas cosas no están separadas del cuarto mandamiento. Lamentablemente, dentro de las inconsistencias de las personas que quieren seguir esclavizadas a muchas cosas de la ley, van a tomar lo que les conviene. Por eso es que la ley es una y tenemos que tomarla como tal. Por lo tanto, si uno quiere seguir guardando el día sábado, el día de hoy, tendría que ser consistente con las implicancias de guardarlo para Israel. Pena de muerte para el que no lo guarda, no prender fuego para el que no lo guarda, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no podemos separar y dividir la ley. La ley es una.
Dentro de esa ley tenemos los 10 mandamientos, como lo que estamos leyendo hoy, como lo que leeremos el día de mañana, etcétera, etcétera. No lo podemos separar. Y de aquí ya se desprendería muchísimo más qué significa ahora estar en el nuevo pacto y no en el antiguo. Pero como tu pregunta solamente se ha centrado en esto, te lo respondo específicamente así. Gracias, Cotar, por dejar tu pregunta. Bueno, ahora me voy a pasar al chat principal. Vamos a leer sus comentarios. Por aquí vamos a ver con qué cosas encuentro y a quién saludo. A ver, déjenme ver. Tenemos a Rocío. Le mando a Rocío un abrazote hasta México. Buenos días. Rocío dice, ¿cuál es la cuenta secundaria? Se me está trabando, dice Rocío. La cuenta secundaria se llama Horacio Urtiaga Deps, de devocionales. Rocío. Por aquí Mary dice que está muy mal por ahí, pastor. Por aquí está Tulipán. Un abrazo, Tulipán, hasta Arequipa. Por aquí tenemos a Marisol. Un abrazo, Marisol, hasta Nueva York. Buenos días. Tulipán dice, pastor, estamos tristes aquí. En Arequipa se refiere Tulipán. Venezuela rechazó la ropa que se envió, todo nuevo quieren, dice Tulipán. Buen comentario. Yo estaba conversando eso con mi esposa el otro día porque lo tocamos o alguien lo tocó en la comunidad de WhatsApp que tenemos. Y una de las cosas que me decía Gaby, mi esposa, es que, primero, que la prensa generalmente en Perú es bien amarillista. Punto número 2, que hay muchas cosas que se ha enviado de ayuda al venezolano que son cosas perecibles, son cosas que cuando han llegado ahí obviamente se van a rechazar, porque no son cosas que se debieron enviar como tortillas, me dice ella. Tercero, de que en Venezuela vas a encontrar de todo. Por lo tanto, al igual que en Perú, al igual que en Ecuador, al igual que en Chile, al igual que en México, al igual que en Bolivia, vas a encontrar un tipo de persona y otro tipo de persona, también va a suceder eso. Ahora, dentro de la prensa, yo conversando con mi esposa le decía, lo más probable es que como ya el tema de los niños que se rescatan, el derrumbe y todo eso que ha llegado a un pico muy alto de audiencia y está en decadencia, obviamente estas empresas, porque los medios de comunicación por si acaso son empresas, no son ayuda al ciudadano para informarlo por el bienestar del pueblo. No, no, no. Los medios de comunicación son empresas, buscan ganar plata. Para eso están. No están para servirnos, están para ganar dinero. Por lo tanto, cuando ven que la audiencia baja, van a buscar otra cosa que gire en torno a esto para volver a recaudar audiencia. Y entonces van a cambiar la narrativa. Ok, ya la gente se aburrió de ver los desastres naturales en Venezuela. A los niños rescatados, a los edificios destruidos, ¿qué hacemos? Bueno, hay que decir que los venezolanos ahora no quieren recibir las cosas. Y así la gente en el morbo empieza nuevamente a volver a consumir su contenido. Así funciona el periodismo, así funcionan los canales de comunicaciones. ¿Ok? Así que eso es lo que te podría decir, querida Tulipán. Vas a encontrar de todo y también tienes que tener presente los puntos adicionales. Por aquí, déjenme ver, por aquí tenemos a Víctor. Un abrazo, Víctor, hasta México. Dice, buenos días, una pregunta. Si en la vida que llevaba me hice tatuajes como una calavera, dice Víctor, ¿necesito borrármela o seguir como si nada? Bueno, va a depender de ti, Víctor. Si en tu conciencia te molesta esto, te deberías quitarla. Si no te molesta y te gusta, es un estilo que te vacila a ti, te parece chévere, lo deberías seguir usando. Al final es arte, va a depender si a alguien le gusta o no. El tema del arte, por ejemplo, es algo que Dios nos ha dado, pero no todos apreciamos el arte de la misma manera. Un cuadro, una obra de arte, un edificio, una escultura, para algunos nos puede parecer muy hermoso y muy lindo, y para otros nos puede parecer como que, bueno, me parece normalito nomás. A otros les puede parecer hasta feo. Por lo tanto, al final es cómo está tu conciencia al respecto. Esa sería una muy buena pregunta que debes hacerte. Por aquí Margui dice, parece que ya se normalizó. Un abrazo, Margui, hasta Colombia, bienvenida. Por aquí seguimos leyendo. Tenemos a Verónica Núñez Cardona hasta Pensilvania. ¿Cómo estás, Vero? Bienvenida. También tenemos a Daniela hasta Guatemala. Un abrazo, Danielita. Dice, buen día, pastor. Cuando Dios está en el corazón, no se siente bien hacer algo incorrecto. Sí, así es, Daniela. Muy buen comentario, buena afirmación. Lo que yo podría agregar, Daniela, es que a veces nos dejamos engañar por el pecado. Y aunque al principio las cosas que no se hacen correctamente te empiezan a fastidiar, si tú poco a poco cedes, esto poco a poco va a ser menos sensible para ti. Y por lo tanto el cristiano puede terminar viviendo como una persona mundana. Transportándolo a Israel, un israelita podría terminar viviendo como un cananeo. Y en efecto lo vemos así. Por eso la exhortación del autor de Hebreos, que hemos estudiado los lunes, es cuidado de dejar
que su corazón se endurezca. Recuerden el ejemplo de Israel, que se endurecieron y por lo tanto Dios no los dejó entrar en el reposo. Cuidado de permitir una raíz de amargura. Cuidado de ser engañados por su propio pecado. Examínense, teman. No vaya a ser que en el día final ustedes sean reconocidos como aquellos que no van a entrar en el reposo. Por lo tanto, para ti, Daniel, es claro esto, pero si nos descuidamos, podemos terminar en la otra dirección. Y por lo tanto, cuando vemos estos textos, podemos encontrar personas como tú, que lo tienen claro, personas que ya están siendo endurecidas o personas duras también. Y cada uno de nosotros tiene que examinarse cómo estamos y en dónde estamos con respecto a nuestro corazón. Gracias, Daniela. Por aquí tenemos a Nancy Lunas. Un abrazo, Nancy, hasta México. Por aquí tenemos a Quique. Un abrazo, Quique, hasta Guatemala. Dice, buenos días, Horacio, Dios te bendiga. ¿Me podrías explicar el Salmo 9.10? Ok, Salmo 9.10. No lo voy a poder poner en pantalla para los que están en la cuenta principal, porque estoy desde el celular, pero voy a leerlo, ¿ok? Salmo 9.10. Vamos a poner todo el Salmo 9 y vamos a leer el versículo 10 en específico. Dice lo siguiente: en ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, proteges a los que te buscan. No llego a ver qué es lo que no llegas a entender, Quique, de este pasaje. En ti confían los que conocen tu nombre. Ok, si yo conozco el nombre del Señor, si yo conozco quién es Él, porque eso es lo que significa el nombre, conocerlo hay, conocer quién es el Dios al cual yo estoy sirviendo y adorando. Todos aquellos que conocen a Yahweh, al Dios vivo y verdadero, el creador del cielo y de la tierra, confían en Él, porque saben que el Dios al que adoramos es digno de confianza. En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, proteges a los que te buscan. La gente confía en ti porque eres conocido, Señor, porque proteges a los que te buscan. Si yo busco al Señor, yo paso a estar bajo sus alas. Una de las cosas que Jesús es bien interesante que dice en los evangelios, cuando ya está llegando a Jerusalén, donde él va a ser crucificado, es, oh Israel, Israel, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise ponerte debajo de mis alas, pero ustedes no han querido? Es una de las frases que Jesús dice entrando a Jerusalén y llora al saber que Jerusalén lo va a terminar crucificando. Por lo tanto, los que conocemos al Señor, confiamos en Él porque sabemos que Él protege a los que lo buscan. Yo puedo saber que soy protegido por el Señor, porque sé que Él protege a los que lo buscan. Por lo tanto, puedo confiar en Él. Eso es, Quique, lo que ese versículo quiere decir. Gracias, Quique. Vamos a seguir leyendo algunos comentarios más. Voy a buscar el de Quique. Por aquí tenemos a Luz, que creo que ya la había saludado. Por aquí tenemos a Jordani. Un abrazo, hermano, hasta Guatemala. Bienvenido. Por aquí tenemos a Belén. Un abrazo, Belén, hasta Monterrey, México. También tenemos por aquí, déjenme ver, a Diego Yincus, aunque me estoy saltando, creo que el comentario de Marisol. Dice, ellos están dando muchos problemas, hay formas de decir las cosas, pero son muy exigentes, dice Marisol. No estoy seguro a qué se refiere, si se refiere al tema de Venezuela u otra cosa más. Diego Yincus dice, hermano, la religión es a veneno. Dice, ¿para qué quieres estudiar esos libros? Mejor Harry Potter, mejor Game of Thrones, dice Diego Yincus. Ah, ok. Diego Yincus debe ser alguien que no cree que exista Dios. Quizás es ateo o quizás agnóstico, no lo sé. Lo que sucede, Diego, es que nosotros, personalmente, en mi caso, creemos que Dios existe. Y es más, tenemos razones para creer que Dios existe. Y entendemos que para dejar de creer en Dios tendríamos que sacarnos el cerebro en buena cuenta. O sea, no vemos razonable creer que Dios no existe. Por la evidencia, por la revelación y por la experiencia. Por lo tanto, obviamente cada uno de estos puntos se puede expandir, Diego, pero por si acaso te dejo claro eso. Nosotros hablamos de la Biblia, enseñamos la Biblia, estudiamos la Biblia y hablamos acerca de Jesús porque realmente creemos que Él existe y que es más razonable creer que Él existe que no. Y que la resurrección entre los muertos de Jesús marca un cambio radical en nuestra perspectiva del mundo y de quién es Jesús. Por lo tanto, podríamos expandir cada uno de estos puntos, pero en general es eso. Por lo tanto, Game of Thrones, Harry Potter, simplemente son historias. En cambio, Jesús fue un personaje histórico que demostró que Él era Dios al resucitar de entre los muertos. Esa es la diferencia radical, Diego. Gracias por tu pregunta y por tus comentarios. Por aquí tenemos a Proyecto Paz. Un abrazo, Proyecto Paz. Dice, pastor, ¿qué opina del libro del pastor José David Chávez? Libro profético. No lo conozco, Proyecto Paz. Pero ya el hecho que digas libro profético ya me causa un poco de problemas.
¿ok? Tony Ruiz dice, a los 10 años me bauticé en la católica, a los 21 en los mormones. Me tengo que bautizar, soy cristiano. Gracias, Tony. Yo recomendaría que sí, que te volvieras a bautizar si estás asistiendo a una iglesia local. O sea, lo primero, Tony, sería congrégate. Lo primero es ser discipulado. Deme un momento que el celular me está pidiendo reconocimiento que sigo por aquí. Primero, Tony, sé discipulado, congrégate. Sé fiel a la congregación a la que estás perteneciendo, estudia la palabra de Dios, sirve a otros, sé discipulado y que los líderes de esa iglesia local te bauticen nuevamente. ¿Por qué te diría yo que sí es necesario que te bautices nuevamente? Porque has caído en la secta de los mormones. O sea, me dices que has sido bautizado por los mormones. Los mormones son una secta satánica, por si acaso, al igual que los testigos de Jehová. Por lo tanto, yo te recomendaría, Tony, que primero evalúes bien lo que crees y luego tomes una decisión al respecto, porque no es un juego estar cambiando de un lado a otro, ¿ok? Eso es lo que te tendría que decir. Por aquí tenemos a Israel, dice, el sábado fue instituido en la creación. Éxodo 20 solo dice, acuérdate. Gracias, Israel, por tu comentario y por tu pregunta. ¿Qué sucede? Ustedes pueden ver en la cuenta secundaria que tengo, Horacio Urtiaga Debs, un reel que he hecho acerca de el sábado o el séptimo día, mejor dicho, desde la creación. Hay la idea equivocada que muchas personas creen, lamentablemente por maestros que los han desviado, de que Dios mandó en la creación guardar el día sábado. No vas a encontrar ni un solo mandamiento en el libro de Génesis donde se diga guarde el día sábado. No hay ni uno solo. Lo que se ve es que Dios reposó de sus obras el séptimo día. Y cuando uno estudia el contexto del cercano Antiguo Oriente, que es el contexto bajo el cual escribió Moisés guiado por el Espíritu Santo y que entendía muy bien los israelitas del tiempo de Moisés y anteriormente, es que es descansar, reposar en el séptimo día, no era, me cansé, estoy cansadísimo, por lo tanto, por si acaso, aprendan de mí que me canso y tengo que descansar para que lo cumplan como ejemplo, creación mía. No encontramos nada así. El reposo, el descanso de Dios en el contexto del cercano Antiguo Oriente era un reposo de sentarse en su trono para gobernar. O sea, me siento, porque yo ordené toda la creación en los 6 días anteriores, me siento a gobernar mi creación. Ellos nunca iban a entender, ay, Dios se cansó, por eso está descansando el séptimo día, ¿no? Uy, nuestro Dios se cansa. No lo entienden así. Lo entienden, Dios reposa de ordenar la creación porque ya está ordenada. Por lo tanto, ahora la va a gobernar, se sienta a gobernar. Por lo tanto, Israel, cuando recibe el mandamiento de guardar el día de reposo, no es descansen así como Dios se cansó y por lo tanto tuvo que descansar. Es no, descansen este día en memoria del séptimo día de la creación, entendiendo, voy a reposar yo de mis obras porque el que tiene el control es el Señor. Así que yo voy a tener para comer, el Señor me va a cuidar, no tengo que afanarme con más cosas porque el control, el reino, el poder lo tiene el Señor. Le devuelvo al Señor en el séptimo día lo que le pertenece, el control de todos mis afanes, el control del mundo. Ese es el contexto de guardar el día de reposo. Ahora, hay una palabra que tú pones aquí, que es una palabra importante, la palabra es acuérdate. Muchos equivocadamente van a decir, mira Éxodo 20, cuando Dios le dice a la nación de Israel que guarde el día sábado, va a decir, acuérdate del día de reposo. Por lo tanto, Dios mandó el día de reposo desde la creación. Por eso dice, acuérdate. Dios no mandó el día de reposo desde la creación. Dios reposó de sus obras para gobernar la creación entera el séptimo día. Y es un día que quedó abierto, no tiene principio ni fin. Es un día que no tiene el final que dice, y fue la mañana y la tarde del día séptimo. Es un día abierto para todos aquellos que creen, entren en ese reposo. La nación de Israel, si creía, entraba en ese reposo del séptimo día. Por lo tanto, cuando Dios dice acuérdate, uno dice, pero ¿por qué Dios dice acuérdate del día de reposo? A ver, estamos en el capítulo 20 de Éxodo. Déjenme retroceder un par de hojas, ¿ya? Vamos al capítulo 19, capítulo 18, capítulo 17. Capítulo 16. Dios les dijo que descansaran el sábado. Y es más, ellos se nota que no conocían el sábado. Porque cuando Dios les manda a descansar el día sábado, no dicen, Señor, esto ya lo conocemos desde la creación. Esto lo guardan hasta los egipcios. No, los israelitas no sabían cómo guardar el día sábado. Al punto que llega el viernes, reciben el doble de maná, llega el sábado y salen a recoger más maná. O sea, no tenían ni idea de esto. Por lo tanto, es el comienzo del mandamiento del día de reposo. Por lo tanto, en el Sinaí, Dios les dice, acuérdense del día de reposo, que les dije en el capítulo 16. Por eso es que en el libro de Deuteronomio,
cuando Dios habla nuevamente las 10 palabras, los 10 mandamientos, y si tú retrocedes unas hojas, no hay ningún ejemplo de volver a guardar el día de reposo ahí, Dios no va a decir, obviamente, acuérdate, y no vas a encontrar la palabra acuérdate del día de reposo en el libro de Deuteronomio. Así que la palabra acuérdate no es por la creación, la palabra acuérdate es porque unos 4 capítulos atrás Dios les enseñó a guardar el sábado. Otra cosa adicional, si nosotros pensáramos que guardar el día de reposo fuera desde la creación, lo veríamos quizás hasta en el libro de Job. El libro de Job es un libro bien interesante, porque Job está pasando por un montón de problemas, un montón de desastres. Y sus amigos vienen, al principio lo hacen correctamente y guardan silencio, lo acompañan en su dolor. Pero de ahí empiezan a decirle, Job, lo que te está pasando a ti es por esto y por aquello. O sea, quizás robaste, quizás has practicado la injusticia. Lo lógico está en que con tantos ejemplos que los amigos de Job le dicen, oye, por eso es que Dios está maldiciendo, en algún momento surgiera, oye, Job, ¿por qué capaz no has guardado el día de reposo bien? Capaz has trabajado el sábado, por eso es que Dios está maldiciendo. No hay ni una sola mención, un silencio absoluto con respecto al día sábado. Obviamente es un argumento que nace del silencio, pero que se suma a toda la evidencia que les estoy diciendo anteriormente. No hay ningún solo mandamiento de guardar el día de reposo en el libro de Génesis. Y cuando Dios descansa en el séptimo día, como lo hemos estudiado en Hebreos 4 el día lunes, no tiene nada que ver con un mandamiento de guardar el día de reposo literal. Esto Dios se lo da a Israel específicamente. Es más, agrego un punto adicional. Si nosotros nos vamos a el Nuevo Testamento, salimos del Nuevo Testamento y empezamos a escarbar qué es lo que los primeros cristianos fuera del Nuevo Testamento creían y practicaban, estamos hablando del siglo I, el siglo II, vas a encontrar por todos lados que ellos recalcan, nosotros nos reunimos el día domingo, no como mandamiento de Dios, no es que guardamos el domingo, nosotros nos reunimos el domingo por dos razones importantes. La primera es porque Jesús resucitó el domingo y en memoria de Jesús nosotros nos reunimos el domingo. Punto número dos, porque fue el día donde Dios trajo la luz, por así decirlo, que se haga la luz en el primer día de la semana en la creación. Si tú lees el primer día de la creación, que es domingo, no es lunes por si acaso, vas a ver que Dios de las tinieblas trajo la luz. Por lo tanto, es lo que nosotros hemos experimentado en nuestra vida en Cristo. Así que nos reunimos los domingos, no por mandamiento de Dios, sino por hacer memoria de dos cosas importantes. La resurrección y cuando Dios en la creación de las tinieblas trajo la luz. Son cosas importantes que tenemos que tener presente. Pero con tanta información que nos meten por internet equivocada, terminamos guardando el sábado y esclavizados a mandamientos que eran sombra nada más de lo que ahora es realidad, que es Cristo. Gracias, Israel, por tu pregunta. ¿Ok? Por aquí Israel dice, Jesús guardó el sábado. Por supuesto que sí. Israel, Jesús guardó el sábado. Tenía que guardar el sábado. Jesús vivió bajo el antiguo pacto, Israel. Tenía que guardar el sábado. Por lo tanto, tenemos que tener presente todas estas cosas. Yo sé que es todo un proceso reaprender todo lo malo que te han enseñado, pero no me creas a mí. Indaga, estudia, medita en las cosas que te estoy diciendo. Mira lo que otros académicos dicen. No te dejes guiar, sobre todo los de la secta de las raíces hebreas. Lamentablemente están, pero por todos lados por internet. ¿Ok? Listo. Vuelvo al chat de la cuenta secundaria para leer sus comentarios e inquietudes. ¿Ok? Por aquí había leído a Becky, había leído a Iliana, también había leído por aquí a Cotar y me había quedado aquí. Por aquí Becky dice, yo batallo mucho con no quejarme de mi prójimo, sobre todo laboralmente. Bueno, es una lucha, Becky, es una lucha y a veces justificada, pero ya sabemos que no tenemos que hacerlo. Gracias, Becky. Por aquí, Katy Escobar dice mi pregunta, ¿las vísceras o la carne se quemaban? ¿Y qué era para comer? Los sacerdotes aclaré. No llego a entender muy bien tu pregunta, Katy. ¿Las vísceras o la carne se quemaban? No llego a entender eso, Katy. ¿Te refieres a los sacrificios que Israel hacía en el tabernáculo? Hay sacrificios donde se quema todo el animal, hay sacrificios donde solo se queman los intestinos y la grasa, y hay sacrificios donde una gran parte va para el sacerdote y otra gran parte va para la familia que ofrece el sacrificio. Por eso hay 7 capítulos de Levítico, los 7 primeros, describen todo eso. Si puedes, date una vuelta por el canal de YouTube para que puedas ver las enseñanzas de los primeros 7 capítulos donde ahí explico cada una de estas cosas. Gracias, Katy. Por acá, Verón Núñez Cardona también apareció. Por aquí está Carlita de Costa Rica. Un abrazo, Carla. Por aquí, déjenme ver. Tenemos a Estela. Estela me dice que no se pueden mandar regalos en la cuenta alternativa. Sí, TikTok
En los que hacen live con TikTok Live Studio está que él nos da pero durísimo. Quiero saludar a Gabriel Perusín. Un abrazo, Gabriel. Tenemos a Kenia. Un abrazo, Kenia, hasta Miami. Kenia me pregunta si la familia de Gaby está bien. Sí, la familia de Gaby, gracias a Dios, está bien. Kenia. Tenemos a Ivette por aquí. Ivette dice, en cuanto a lo de Venezuela, si solo piensan donarle a la víctima perfecta, deberíamos reflexionar. Muy buen comentario, Ivette. Ivette dice, si solo piensan apoyar a la víctima perfecta, deberíamos reflexionar. Así es, muy buen comentario, Ivette. Excelente. Tony Ruiz dice, soy cristiano, no tengo dudas. Bueno, Tony, si es así, deberías congregarte y deberías ser discipulado y que los líderes o las personas que te ha discipulado te bauticen. Gracias, Tony. Por aquí tenemos a Katy. Bueno, en la cuenta secundaria terminamos con los comentarios. Así que quedé hasta Katy Escobar, que puso eso mismo. Ok, dice. Ok, nos vamos a la cuenta principal. A ver, nos quedan un par de minutos más. Por aquí tenemos a Rooster OG99, dice próximo buen católico romano. Eso también es algo, pero clasiquísimo, clasiquísimo. Una de las formas de identificar a una secta es si tienen una aberración, tienen no sé, ¿cómo llamarlo? Es un fetiche, en verdad, con el catolicismo romano. ¿Okay? Si tú ves que alguien dice, no, nosotros guardamos el sábado y ustedes guardan el domingo porque Constantino infectó a la iglesia, el catolicismo romano tiene la culpa, ustedes son romanos, y ahí tiene un lavado de cerebro de una secta, pero de arriba abajo. Cuando ustedes ven, esa es una característica clásica de una secta, que toda la culpa le echa al catolicismo romano. Porque han hecho del catolicismo romano su objeto de desagrado y lo han convertido pues en Satanás, ¿no? El catolicismo romano como tal, como lo conocemos hoy, se ha ido desarrollando en el transcurso de la historia y la Iglesia de Roma tuvo un rol importante en la historia de la Iglesia, pero no era un poder eclesial como el que vemos hoy en el Vaticano. Era una más dentro de las iglesias patriarcales, era una de los 5 patriarcados en la iglesia primitiva, en la iglesia antigua, pero ahí está. Más bien muchas iglesias y muchos obispos discutieron muchas cosas a veces con el obispo de Roma que estaba haciendo mal. Por lo tanto, pensar que el catolicismo romano es el que ha traído la influencia ahora de guardar el día domingo y cosas similares es no conocer la historia. Simplemente eso. Si uno se da el tiempo y dice, ok, voy a empezar a estudiar la historia de la iglesia. Conozco el Nuevo Testamento, vamos a ver cuáles son los escritos que tenemos el día de hoy que nos muestran el pensamiento de los obispos que son discípulos de los apóstoles, como por ejemplo Policarpo, Ignacio de Antioquía, por ejemplo Clemente de Roma, la carta a Diogneto, el escrito de la Didache. Y luego sigues avanzando. ¿Qué pensaban personas importantes como Justino, mártir? ¿Qué pensaba Ireneo de León, el discípulo de Policarpo? ¿Qué pensaban otros? Vas a encontrar vez tras vez y vez tras vez de que ellos van a decir, nosotros ya no estamos bajo la ley de Moisés. Nosotros ya no guardamos el sábado, nos reunimos el domingo, no por mandamiento, sino por recordar estas dos cosas importantes. Entonces, ahí el catolicismo romano no pinta, porque estos son obispos de otros lados. El único es Clemente de Roma, que ni siquiera toca el tema del sábado ni del domingo. Estamos hablando de Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Justino Mártir, sí no estoy seguro de dónde era, Ireneo de Lyon, que es en Francia. Y te vas a dar cuenta, estos obispos, la iglesia en su conjunto, la iglesia universal, la iglesia católica, no romana, tenía claro un pensamiento. Por lo tanto, ¿cuál es el problema? Que queremos hacernos los sabios y decir, no. La historia de la iglesia me importa muy poco. Ahora solo soy yo, con mis maestros actuales, que ellos sí conocen la verdad, una revelación nueva dada por Dios, y lo que Dios hizo a través de la iglesia en el transcurso de los primeros siglos, me importa muy poco. O sea, mi Biblia y yo, y mis maestros que son los iluminados. Por lo tanto, ahora, a la hora de la hora, lo que el Espíritu Santo hizo a través de la iglesia en el transcurso de la historia, no te importa, te desconectas, eres un cristiano, entre comillas, aislado del mundo de la iglesia, y por lo tanto terminas siendo engañado por estos maestros que son falsos maestros. Si te tomas el tiempo de ver el Nuevo Testamento y ver cómo los primeros cristianos, que estaban mucho más cerca que tú al entendimiento del griego, al discipulado de los mismos apóstoles, entendieron el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta, he sido engañado. Estos maestros que se alucinan los alucinados e iluminados, me están metiendo pura basura en la cabeza. Lamentablemente es así. Y una de las basuras que te meten en la cabeza es, toda la culpa la tiene el catolicismo romano. Te estás haciendo católico romano.
pero esto ya hasta me da cólera, la verdad. Y eso es, la verdad, con todas sus letras es una estupidez. Pero lamentablemente porque vivimos en un mundo, en una cultura latinoamericana donde muchas personas no tienen estudios y no les gusta estudiar. Y es mejor que otro le llene la cabeza con cosas que tú tomarte el tiempo de estudiar y trabajar. Lamentablemente es así. Pero bueno, ¿okay? Si no me voy a seguir amargando ahí se me va a salir la carne de ver tanta tontería. Me despido. Gracias a todos los que estuvieron presentes el día de hoy. Nos estaríamos viendo el día de mañana, 9 a.m. hora Perú, para seguir avanzando el capítulo 19 de Levítico. Y bueno, si quieren formar parte de la comunidad de WhatsApp que tenemos, me escriben por privado a la cuenta de TikTok y yo con gusto les mando el link de invitación a la comunidad de WhatsApp. Es una comunidad de amigos, no es de estudio bíblico por si acaso, pero están cordialmente invitados si quieren participar de ello. Dicho esto, me despido, que tengan un excelente miércoles, que Dios los bendiga, nos vemos, bye bye.